para celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Y si el futuro es renacer y comprendernos, y estamos juntos, nada podrá detenernos. Y si el presente es un regalo de la vida, y si el pasado nos enseña la salida, es el momento de pensar ser colombianos. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para que todos los colombianos caminemos por ella, todos juntos como hermanos, que somos el latido del corazón del país. Apuéstale con toda, solo dime que sí, sí que sí, todo por nuestro país. Una sonrisa se debe de tener. Hoy voy a ponerme los zapatos en los demás. Voy haciendo Colombia porque soy capaz. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para actuar. Busquemos la felicidad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos ven en directo a través del canal 8 Baos TV y quienes nos escuchan a través de la emisora Granada Estéreo. Hoy nuevamente, como todos los miércoles, estamos con ustedes para socializar un poquito de lo que han sido los acuerdos de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. En la noche de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Tenemos a don Jesús María Gómez y a Francis García. Francis, saludemos a la audiencia, por favor.
Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la emisora Granada Estéreo, igualmente a todos aquellos de aquí del casco urbano que tienen la posibilidad de vernos a través de la parabólica. Don Jesús también nos puede dar un saludito. Bueno, primero que todo le damos un saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio televisivo, al igual que la emisora, porque en el día de hoy vamos a abordar un tema que apasiona a todos los granadinos, como es el próximo domingo, donde vamos a votar si Colombia quiere la paz o quiere la guerra. Vamos a tratar de ser bastante claros en exposición de por qué votar el sí, para que la gente tenga la suficiente claridad y así derribemos muchos mitos que le han metido a la gente sobre el plebiscito que va a hacer el pueblo colombiano el día domingo. Bueno, Jesús María, en esta noche entonces, y compañero Francis, en esta noche nos queda faltando por trabajar el acuerdo de justicia y víctimas y reparación de las víctimas, que digamos son dos de los temas que tienen más sensibilidad dentro de la comunidad. Entonces este programa va a tener como tres momentos, ¿cierto? En un principio vamos a trabajar como unas ideas generales sobre el tema del proceso y las razones del proceso de paz. Después vamos a ver un video resumen, como lo hemos hecho en todos los otros programas, sobre reparación a las víctimas, y posteriormente vamos a entrar en materia en el punto 5 del Acuerdo de La Habana, que es acuerdo sobre las víctimas del conflicto y justicia. Yo quisiera iniciar este programa con algo que vi de toda la Imaruja en Facebook. No sé si ustedes lo vieron, compañeros. Sacaron un texto ellos donde decían: nos dicen que vamos a perder seguidores en Twitter por defender el sí. Pues les cambiamos los 480.000 seguidores que tenemos en Twitter a cambio de la vida de un solo campesino. Yo creo que esa es la actitud con la cual hay que ver el proceso de paz. Hay que dejar, digamos, como tantas razones que se le quieren cargar al conflicto y entender lo fundamental, lo de fondo. Este acuerdo no es para las FARC, este acuerdo no es para el gobierno. Obviamente que parte y parte se dieron y van a tener beneficios, pero fundamentalmente este acuerdo es para salvar vidas a futuro, para evitar más dolor, para evitar más tragedia, porque desafortunadamente es la única forma de parar esto en el país. Y ahora que estamos a las puertas de este sueño, como es desmovilizar a las FARC, no puede ser que tengamos tantas dudas en ese tema de salvar vidas, nosotros que hemos sufrido tanto el conflicto y que hemos tenido tantas tragedias. ¿Sí o no, Jesús María? ¿Usted qué opina? Es muy importante pues valorar la valentía que tuvo el presidente Santos al iniciar este proceso de paz en las negociaciones de La Habana durante 4 años. Me parece que el gobierno, sin ser santista, advierto esto, tuvo la suficiente valentía para afrontar un proceso de paz, que a pesar de todas las ruedas que se le atravesaron en el camino con el uribismo y los enemigos de la paz, el presidente Santos con el pueblo colombiano logró sacar adelante este proceso de paz. Razón tenía el columnista de la revista Semana, León Valencia, cuando decía que la guerra estaba en una sin salida, y hacía la comparación de un campesino, como cuando en un potrero una vaca se va a un pantanero, y la vaca entre más lucha por salir de ese pantanero, más se hunde. Así estaba la guerra en Colombia. El presidente tuvo la valentía de cesar esa guerra, que esa vaca no se hundiera más, que esa vaca no tuviera una salida. Afortunadamente se llegaron a unos acuerdos y a una salida política al conflicto que aqueja a todos los colombianos. Hoy en buena hora podemos decir que el proceso de paz prácticamente el pueblo colombiano el día domingo lo va a avalar con el sí. A través de este programa vamos a mirar todos los alcances y la importancia que tiene votar el sí y no la guerra. Bueno, don Jesús y Didier, escuchamos permanentemente un montón de mitos con respecto a esto de los diálogos de paz. Encontramos uno que se acerca mucho a lo que deberíamos dejar claro hoy.
Tenemos Es- que Eso, decir- Francis, perdóneme que le interrumpa, pero era una pregunta que yo le quería hacer a usted, presidente, al respecto, y yo sé que el primero que usted va a trabajar. Preguntémoslo así claro, conciso y contundente. Francis, ¿es verdad que se le va a entregar el país a las FARC? ¿Es verdad que nos vamos a convertir al castrochavismo? ¿Es verdad que vamos hacia el camino de Venezuela? ¿Usted cómo la ve? Bueno, partamos de que ha quedado claro en distintas intervenciones por parte de los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC, que no se hizo negociación del modelo político, económico y social en este tratado o en estos acuerdos. Además, las FARC-EP reconocieron al ejército como la única fuerza militar de Colombia que protege el bien y la honra de los colombianos. Es decir, definitivamente las FARC se van a desarmar, no van a seguir enfusilados. No sería lógico encontrar que de repente el ejército le empezara a entregar la fusilería y todo el armamento a los comandantes de las FARC. Eso pues es una de las cosas que uno empieza a encontrar loca. Y si le van a entregar el país a las FARC, habría que empezar primero por entregarle todo el armamento que tiene el Estado colombiano, que es el garante del Ejército Nacional y todas las fuerzas que brindan la garantía de la Constitución y las leyes que se dan en Colombia. Entonces, partamos de ahí, de que es falso completamente ese mito de que esto quedará en manos castrochavistas. Sí, porque sucede exactamente es todo lo contrario. Son las FARC las que reconocen el ejército como única fuerza armada del país, incluso se tienen que acoger a la protección de ellos porque ya no van a tener armas y van a entrar a hacer un ejercicio político, y todo lo contrario, es el Estado el que gana porque antes tenía una fuerza insurgente muy grande y muy armada disputándole la legitimidad, diciendo que el Estado no es el legítimo. Ya se acogen incluso a la institucionalidad del Estado. Antes se ve fortalecido el Estado y se ve fortalecido la democracia. Y Francis, es que hay una cosa muy concreta, y compañero Jesús María, pues es que sería muy inocente pensar que las burguesías de Colombia, después de 52 años de estarse dando bala con las FARC en el monte, así de buenas a primeras, después de gastarse miles de billones de pesos que ha costado la guerra en Colombia a las clases más altas y a todos nosotros en vidas, en muerte y en destrucción, es totalmente inocente pensar que ellos en una mesa de negociación vayan a entregar las FARC en un momentico. Es decir, es que el país a las FARC, eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces yo creo pues que ese sí es un mito pues que queda absolutamente derrumbado. ¿Usted qué piensa, amigo Jesús María? Ese es uno de los infundios y calumnias a que ha acudido el senador Álvaro Uribe Vélez, acudir a los miedos de la gente, decir que el país se le va a entregar al castrochavismo como es el sistema venezolano y el cubano. Aquí, como dijo Franci, no se ha negociado la propiedad privada, no se ha negociado el modelo económico, y no podemos ser tan peregrinos en creer que Santos, que es un neoliberal, va a negociar el modelo económico con la FARC. No, eso es puras mentiras y eso hace parte de los infundios del uribismo. Basta sino recordar cuando en los años 50 el liberalismo hizo las reformas que requería el país. No se pudieron hacer porque también acudieron al mito que al país se lo iba a tomar el comunismo. Ese es el mismo sistema que está empleando el señor Uribe Vélez para crear miedo y zozobra en la población. Cuando un país se va a modernizar, antes en los años 50 acudían que era comunista y ateo. Hoy Uribe Vélez aplica ese mismo modelo laureanista de miedos, de decir que le vamos a entregar el país al castrochavismo. Puras mentiras. Aquí no se ha negociado el Estado social de derecho. Por el contrario, se va a fortalecer la democracia con la participación de un grupo armado ilegal como es la FARC, donde va a participar en la vía política del país. Y además,
Para hacer la revolución, la FARC necesitaría una mayoría en el Congreso, y eso es mentira. La FARC apenas tendrá derecho a 5 representantes a la Cámara o 5 senadores, y hay que tener en cuenta que las mayorías son del Partido Liberal, Partido Conservador, el Uribismo y el mismo partido de gobierno. Por lo tanto, no comamos ese cuento. Don Jesús, también es importante, en la misma medida en que usted viene apuntando, es que las FARC han hecho reconocimiento de la institucionalidad, lo han hecho y se someten a ella. Es más, se constituye un tribunal especial para la paz, pero todo dentro de los mismos esquemas del orden constitucional que hay vigente. Hoy se lo escuchaba al señor Álvaro Uribe Vélez por la mañana, y hablaba de que había quedado esto en manos del castrochavismo. Es clarísimo, sí, efectivamente ha habido una participación de Venezuela, ha existido una participación de Cuba, como también ha existido participación de Estados Unidos, también existe participación de la Unión Europea. Es decir, han participado de manera voluntaria en un ejercicio de garantía, de verificación de que cada uno de los elementos de una negociación que es supremamente complicada. Tenemos en cuenta que son 50 años de guerra. Se dice que se comenzó por unos marranos y unas gallinas, pero realmente existe aquí profundas heridas que se han zanjado de parte y parte, y que también en cierta medida quien más ha llevado de la rume es toda la población civil, que no ha estado participante del conflicto, pero ha llevado por cuestión en los mismos azares de la guerra la mayor parte y carga de la victimización que ha llevado el país. Bueno, Francis, vámonos entonces al respecto de esto para otro mito. Otro de los mitos que han ido circulando en estos días es que hay una excesiva entrega de concesiones por parte del Estado a la guerrilla de las FARC, muy bajas exigencias para ellos, que el acuerdo no es bueno para el país, que garantiza la impunidad, pero bueno, no tanto la impunidad en este momento, sino que no es bueno para el país, y que es posible establecer una renegociación porque supuestamente ya las FARC están entre la espada y la pared. ¿Es posible hacer esa renegociación? ¿Es posible lograr un acuerdo mejor que este que se ha hecho con la guerrilla de las FARC? ¿Usted qué opina, Francis? Ahí sí me escuchan, sí. Bueno, en primera medida, pues partamos de un elemento, que se llevan 4 años de un ejercicio de diálogo en La Habana. Eso implica todo un proceso muy pesado de tensiones, donde cada una de las partes pues ha procurado obtener una ganancia, diría uno por lo menos, o no salir tan mal librado. Renegociar en estos momentos pues partiría, inclusive lo dicen desde las toldas de quienes están por parte del no, de que realmente está mal negociado. ¿Por qué? Pues tal vez porque sapos demasiado grandes que tragar. Lo más probable es que llegar a unos nuevos acuerdos pues implicarán tal vez otros 10 o 50 años de esperar que alguno de las dos partes se vuelva a sentar en la mesa. Una guerrilla con más de 20.000 hombres en armas no ha sido derrotada por el Estado, pero tampoco esos 20.000 hombres o más en otro momento o menos, tampoco han podido subir al poder. Lo clásico dentro de las guerras de guerrillas era hacer una sublevación de carácter nacional que se pudiera tomar el poder. Sin embargo, 50 años de guerra que ha demostrado de que la lucha política por las armas sigue siendo una ilusión, por lo menos en esta etapa histórica. Cuando el señor Santos anuncia que se ha acabado la guerra, se acaba la guerra
como medio político para acceder al poder. Esa es una de las primeras sentencias. Y eso diría por ahí derecho, pues es otro de los mitos, pues no, que se va a acabar la guerra. Pues es que la guerra en sí se acabará justo en el momento en que cada una de las partes pues depongan las armas, pero también haya unas garantías a nivel nacional de que no existan repetición. Sí, Francis, además porque es que no hay razones para pensar que la paz no es posible. Hay muchos países que viven en paz y en paz total, por ejemplo Suiza, Holanda, Bélgica, Austria. Por Dios, en Inglaterra desmovilizaron el IRA, que era un grupo terrorista armado lo más terrible en el mundo. En España negoció el ETA y se desmovilizaron y no volvieron a más accionares violentos. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar que en Colombia no es posible? Recuerden por ahí en la década de los 80 que teníamos 7 grupos guerrilleros, 7, Francis, teníamos el ELN, el EP, el LM-19, el PRT, el Quintín Lame y las FARC, y fuera de eso teníamos narcotráfico, el cartel de Cali, el cartel de Medellín. Mire todo lo que hemos mejorado muchísimo. Este paso con las FARC es un paso gigantesco, es muy grande. No es que después del próximo domingo gana el sí, supongamos que gane, que esperamos que gane, y que al lunes este país va a ser Europa, pues, o va a ser una cosa maravillosa. No, pero habremos dado un paso muy gigante en la dirección correcta, y eso es lo que queremos resaltar en el día de hoy. Y en el tema de la renegociación, yo también quería decir que prácticamente casi que todos los gobiernos de Colombia en los últimos 50 años han intentado negociaciones con las FARC. Por primera vez en la historia, las FARC aceptan un acuerdo con el Estado y dicen, listo, con este sí vamos, estamos de acuerdo con esto, ya nos dimos cuenta de que por las armas no fuimos capaces, ustedes por las armas tampoco fueron capaces con nosotros, venga, organicemos esto de alguna manera, dejémonos de asesinar y busquemos otros caminos para hacer lo que este país requiere. Y decir ya cuando por fin tenemos un acuerdo de más de 50 años que no, que venga renegociemos, es como un poquito loco, pues diría yo, no sé, con todo respeto por quien piensa distinto. Y a propósito de eso, quería hacerle una pregunta a don Jesús María. A ver, don Jesús María, ¿usted cómo ve ese tema de los recursos económicos que le van a dar a los guerrilleros que se van a desmovilizar? Y se los resumo así de afán. Cuando se acaban las zonas de verificación, a cada uno le van a dar 2 millones por una sola vez 2 millones de pesos, pues para que lleguen, alquilen un apartamento, se compren unos enseres, pues que necesitan unas cosas mínimas. Después les van a seguir dando por 2 años el 90% de un salario mínimo, que son poco menos de 600.000 pesos, si no están trabajando. Si están trabajando, no, y solamente por 2 años. Y cada uno de ellos va a tener derecho a un proyecto productivo por 8 millones de pesos. Por una sola vez también. Ahí más o menos se resume como los recursos que le van a dar a los integrantes de las FARC que se desmovilicen. Don Jesús María, ¿usted qué opina de eso? Porque sabemos pues que también hay mucha gente que no está de acuerdo en que estas personas que han hecho tantos daños y tanto mal al país, que por qué van a tener que salir a recibir plata, sabiendo que, pues digamos, los colombianos de bien a veces la tenemos dura para conseguirnos la papita, y esa pues es efectivamente una realidad. Pero ¿usted cómo analiza esa situación? Perdón, ¿aló? Me parece que eso es otro de los mitos que ha construido el uribismo a través de las mentiras. En todo proceso de paz se necesita que la gente que ha estado en la guerra, reincorporarlos a la vida civil. Y estos guerrilleros son campesinos que no han tenido la oportunidad de estudio, que su única alternativa ha sido la guerra. Desde luego que el Estado tiene que ayudarlos y subsidiarlos para vincularlos de nuevo a la sociedad civil. Yo no veo eso como algo novedoso o como algo de miedo que lo ha mostrado el uribismo. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez, cuando hizo también la negociación con los paramilitares, también esa reincorporación a la vida civil de todos esos paramilitares, también el Estado trató de reincorporarlos a la vida civil mediante ayudas y mediante un salario, en este caso a los guerrilleros es un salario que equivale más o menos al 90%. Es una necesidad que esta gente tiene que reincorporarse a la vida civil, porque ellos lo único que han sabido en la vida es delinquir, disparar. A partir de ese proceso de paz se inicia con ellos un proceso pedagógico para que se vinculen
a la sociedad. Y es ahí donde la sociedad tiene que mirar a esta gente como personas que tienen una oportunidad de reincorporarse para que entre todos construyamos una Colombia nueva. Aquí no se trata de discriminar porque un guerrillero no tuvo la oportunidad en la vida. Aquí el Estado le va brindando la oportunidad a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de la vivienda, para que sea un ciudadano más. Ese es uno de los grandes alcances de la negociación, que allí quien estuvo negociando el Estado fue una suma de muchos fracasos de los procesos de paz, de Belisario, de Barco, de Gaviria. Entonces, ¿qué hizo el gobierno Santos? La suma de todos esos fracasos, y a partir de allí se hizo una gran síntesis y a partir de allí se inicia la negociación política. Y indudablemente de la calle Lombana, si ustedes recuerdan, fue uno de los grandes impulsores de la Constitución Nacional, un hombre con gran poder de negociación, un hombre que conoce el Estado colombiano, conoce la parte jurídica, la parte política, e indudablemente Humberto de la Calle Lombana fue un hombre que tuvo la suficiente capacidad para negociar con la gente de la FARC, que la gente cree que esta gente no más sabe disparar. No, entre las guerrillas hay unos cuadros políticos muy preparados que conocen el país. Ese es el mérito de la calle y el gobierno, lograr sentar a la FARC a negociar, y a bien lo ha logrado. Por eso nosotros tenemos que avalar ese proceso de paz en las urnas con una votación masiva el día domingo, porque el gobierno indudablemente tiene un apoyo internacional enorme, los Estados Unidos, la Unión Europea, los países amigos, todos lo que es la cuestión de el ALBA, todos los países están apoyando este proceso de paz. Entonces, la mejor forma de ese apoyo internacional que tiene el gobierno Santos es que el apoyo interno, que es con una votación masiva, donde vamos a avalar ese proceso de paz, porque por fin se logró sentar a un grupo al margen de la ley como la FARC a la mesa de negociación. Eso es uno de los grandes méritos del gobierno. Es un actor menos del conflicto que va a tener el Estado colombiano, donde no se va a destinar tanto de recursos para la guerra. Todo gasto que hagamos en un fusil, en una bomba, en un bombardeo a las zonas donde está la FARC, eso va a ser una inversión en educación, en salud. El Producto Interno Bruto en Colombia va a crecer porque se va a destinar a educar y a formar al pueblo colombiano. Yo no veo por qué tanto escándalo cuando a un guerrillero se le va a ayudar para reincorporarlo a la vida civil, porque él ha venido de ese otro mundo que es delinquir, venir de la ilegalidad, venir del narcotráfico. Entonces el Estado de por sí tiene que brindarle las garantías políticas, económicas y sociales para que haga parte de ese Estado, y que ese Estado lo va a combatir no con las armas, sino con la participación, con el disenso, con las reformas. Por eso, en buena hora, como decía el senador Petro, es mejor tener a la FARC echando lengua en el Congreso de la República que echando plomo. Claro, Jesús María, y al respecto de los recursos económicos, yo también quisiera hacer como otras anotaciones. Lo primero es que estos recursos que contemple el acuerdo de paz, que son ahora masivos para todos los de las FARC que se vienen en bloque a desmovilizarse, no son en mucho distinto de lo que ya se estaba haciendo anteriormente con los guerrilleros que desertaban individualmente de las guerrillas. Es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Son prácticamente los mismos recursos, es una primera consideración. Lo segundo, tal vez hasta menos, lo segundo que yo quería anotar, compañeros de la mesa, es que si bien todos sabemos que las FARC como grupo en su conjunto ha sido un grupo que le ha hecho muchísimo daño al país, como si los analizamos individuo a individuo, uno a uno, podemos ver que la enorme mayoría de los guerrilleros de las FARC también son víctimas, y también son víctimas de la guerra. ¿Y por qué son víctimas de la guerra? Imagine que tenemos datos, o ya se oyen datos, de que el 80% de los integrantes de las FARC son analfabetas, no saben leer y escribir, son niños que no tuvieron oportunidades, son niños que no tuvieron futuro, son pelados que se los llevaron reclutados a las FARC casi que por la fuerza, son pelados que se tuvieron que ir a las FARC porque tenían hambre, son pelados que se fueron a las FARC por la carencia de oportunidades y por la falta de la presencia del Estado.
Entonces, si la justicia no estuvo con ellos antes de que entraran a la guerrilla para evitar que entraran a la guerra, la justicia no puede ser el obstáculo para que salgan de la guerra. Y otra reflexión a propósito de los recursos económicos que se le va a dar a las FARC y que tanto nos duele, es muchísima plata, se considera que son alrededor de 350.000 millones de pesos, pero resulta que un día de guerra en Colombia nos vale 22.000 millones de pesos, es decir, que con muy poquitos días de guerra que nos ahorremos vamos a desmovilizar a la totalidad de las FARC, es que la guerra es demasiado costosa, ¿o no les parece buen negocio ese? Desmovilizar las FARC y dejarnos gastar ese infierno de plata en guerra y pasar eso a inversión social. Y el otro asunto pues es que de todas maneras hay gente que está diciendo que viene la reforma tributaria porque tenemos que sostener a las FARC. Todo lo contrario, peor sería la reforma tributaria con guerra porque es mucho más costosa la guerra. Entonces no nos dejemos desinformar y pongamos también pues como los puntos sobre las IES en todos los asuntos. Francis, otra pregunta que tengo para usted, por ahí dicen que el acuerdo de paz es un sello de impunidad para las FARC. ¿Usted cómo analiza ese tema y al respecto de esa situación? Bueno, Didier, primero que todo hay que tener claro de que las víctimas han hecho parte del proceso en La Habana y están prácticamente tenidas en cuenta en el 90% de los acuerdos. Las víctimas hacen parte y son el centro de este acuerdo que se da en La Habana. El modelo de justicia para la paz busca priorizar la verdad, la reparación y las garantías de no repetición y considera penas de prisión entre 8 y 20 años para aquellos que no acepten sus delitos. Se judicializará no solo a guerrilleros, sino a todos aquellos que hayan cometido crímenes de guerra, paramilitares, militares o políticos implicados. Aquellos que cuenten la verdad se someterán a la Jurisdicción Especial para la Paz, que considera una pena restrictiva de la libertad, que tendrán que pagar con trabajo social, ayudando en obras públicas o resocializándose, repararán a sus víctimas y garantizarán que no van a repetir sus actos delictivos. Desde ese punto de vista, pues ya no estamos hablando de un tema de impunidad, estamos hablando de un tema donde quienes han hecho daño tienen que repararlo integralmente, tienen que hacer una visualización directa de cuál es el daño que han infligido y cómo se va a dar satisfacción plena respecto a los daños que hay, y eso solo lo garantizan las mismas víctimas. Es decir, entonces, Didier, que el tema impunidad pues queda, digámoslo así, pues lejos, porque hay unos mecanismos precisos y amplios para lograr cada uno de los ejercicios que va a eliminar por lo menos ese tema de impunidad. De hecho, Francis, habría que anotar que desde un principio se han comenzado a dar pasos en ese tema de satisfacción a las víctimas. Sabemos pues que una muerte de una persona, de un grupo de personas no se puede solucionar así tan facilito, pero las FARC, por ejemplo, ya se reunieron con los familiares de los diputados del Valle y en un acto muy emotivo pidieron perdón a la gente allá y fue pues un ejercicio muy emotivo para las víctimas y para los mismos miembros de las FARC. Ellos reconocieron que era uno de los actos más vergonzosos que habían tenido que afrontar en la historia del conflicto. Las FARC ya estuvieron, por ejemplo, en Bojayá y estuvieron también allá y dijeron ante todas las víctimas a este señor, ¿cómo se llama? Santri fue el que estuvo allá, ¿no? Él le temblaba la voz y le temblaban las manos pidiéndole perdón a las víctimas. Pastor Álape fue el que estuvo allá, las FARC estuvieron allá con las víctimas en Bojayá y vemos pues también como el pasado lunes en la firma de los acuerdos de paz, pues el máximo comandante de las FARC, Timochenko, también pidió perdón al país por los daños que ha ocasionado las FARC en tantos años de guerra. Sabemos que esto pues no repara nada. Un acto de paz tiene el poder de reparar corazones solamente y dar tranquilidad a las víctimas, porque eso en realidad no repara nada, pero es que la venganza tampoco repara absolutamente, todo lo contrario, hace daños, y la justicia así severa y terrible pues cobra una cierta venganza institucionalizada, que eso es una justicia
así rastrera, pues es una venganza institucionalizada, pero tampoco repara nada. ¿Por qué? Porque es que una reparación real es imposible, porque es que los daños que se han hecho son demasiado graves, pero por lo menos vamos en el camino de que cada quien reconozca sus errores, le diga la verdad lo que pasó, y va a haber unas penas también que se van a ejecutar, que más adelante le vamos a ver, y vamos avanzando en este camino de reconciliación, que es lo que necesitamos en Colombia. Eso es lo que nunca se ha intentado en el país. En el país siempre se ha intentado a eliminar al adversario mediante la bala y la guerra, pero no se ha intentado la reconciliación, la participación política, los espacios democráticos, que es lo que está intentando este proceso, y por eso tenemos tanta esperanza, porque por primera vez en el país se va a intentar algo distinto a la guerra. Usted, Jesús María, nos quería complementar también algo. Un ¿cierto? momento ahí, es importante tener clarísimo algo sobre, pues, sobre justicia. Eso da tema para mucho rato y para mucho hasta divagar, porque no es, diría uno, por lo menos el ejercicio del perdón, como una negación por lo menos a la retaliación o al ejercicio de venganza, que a veces cuando hablamos de la administración de justicia realmente lo que estamos haciendo es entregando al Estado, a una institución de confianza, por lo menos ese ejercicio de retaliación sobre un daño hecho. Es la forma pues para eliminar, diría uno, por lo menos ese ojo por ojo y diente por diente. Uno a veces se encuentra en aquellos que se oponen por lo menos o consideran que este ejercicio de acuerdos es prácticamente ineficaz de cabo a rabo, es justo por el tema de justicia, y hablan de un tema de impunidad, de una situación de impunidad absoluta, porque no se pagará supuestamente un día de cárcel. Primer elemento para tener en cuenta es que se tiene que reconocer el daño. Si alguno de los que se someten a este tema de justicia no reconoce un daño y se le es demostrado, inmediatamente entrará por lo menos a recibir una pena privativa de la libertad entre 10 y 20 años, 8 y 20 años. 15 es la mínima. Bueno, en ese caso, pues estamos hablando de que se está buscando un ejercicio de justicia. Y el ejercicio de justicia porque también dentro del concepto, por lo menos de castigo, ya se está viendo la reevaluación sobre la privación de la libertad, o por lo menos condena intramural, como es que se le denomina, ¿cierto? Dentro de la cárcel. Muchos quisieran, y en esa situación pues toca hacer una reconstrucción por lo menos del ejercicio de la memoria, pero muchos quisieran encontrar y ver podrir en la cárcel a los guerrilleros. Y cuando se dice guerrilleros se usa el ejercicio plural. Hay que tener en cuenta lo que señalaba ahora don Jesús, es que son muchos que salieron de 8 años. Hoy en los medios de comunicación salieron, y ayer, de un señor que reconoció a su hermano que él no veía desde hacía 29 años, que juntos fueron reclutados. Los vi a través de los distintas televisión, salieron niños. Él se logró volar, el otro muchacho no pudo quedarse. Yo creo en ese sentido de que no debe ser uno tan por lo menos tan cruel, o por lo menos tan decidioso, por lo menos para exigir por lo menos que una persona de estas que no tuvo otra oportunidad termine pagando la cárcel de por vida. Existe la oportunidad, y yo creo que justo en ese ejercicio es que estamos dando el paso por lo menos a superar unas condiciones de violencia y de guerra y un círculo permanente de dolor que nos aqueja a Colombia desde hace 50 años. Don Jesús. Bueno, aquí es necesario hacer claridad. Si el Estado colombiano fuera a aplicar la justicia ordinaria, el Código Civil colombiano, Código Penal, no cabrían todos los que están inmersos en el conflicto, guerrilleros, paramilitares, ejército y todos aquellos que han violado los derechos de los diferentes actores del conflicto. Entonces, el Estado no puede aplicar en este caso la justicia ordinaria, tiene que acudir a un mecanismo extraconstitucional que llama la justicia transicional.
es la justicia que aplican los estados en guerra. Entonces Colombia acude a ese mecanismo de justicia transicional donde todos los actores del conflicto, como dijo Francis y Didier, van a tener unos tribunales donde ellos van a confesar sus delitos. También van a participar allí todos los que financiaron todos esos grupos ilegales, todos aquellos que financiaron la guerra. Como decía el presidente, aquí tenemos que tragarnos muchos sapos. Ningún grupo político o armado, en este caso la FARC, va a negociar para irse a la cárcel, no. Por eso se acude a ese mecanismo transicional de la justicia, donde hay unos tribunales donde cada actor del conflicto va a confesar sus penas y va a obtener desde luego rebaja de penas. Ahí tenemos que tragarnos muchos sapos. También muchos actores del conflicto también podrán pagar las penas no solamente en la cárcel, pueden pagar las penas en la cuestión de haciendo trabajo social, haciendo trabajo cívico. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido una concepción errada de la justicia, que solamente a la persona se castigue en la cárcel. No, hay mucha forma de que la persona se resocialice, que la persona se vincule a la vida civil haciendo trabajo social. Tenemos que cambiar esa mentalidad de la justicia solamente de castigo, no. Hay que darle una oportunidad a aquellos que delinquieron, a aquellos que violaron la Constitución, a aquellos que no se sometieron al Estado Social de Derecho. Por eso hace parte de que la FARC acepta la justicia colombiana y en este caso a ese mecanismo que se llama la justicia transicional, donde la guerrilla se va a someter a todos los delitos que se cometieron en la guerra. Usted sabe que la guerra de por sí, la degradación de la guerra, ocurren delitos graves de ambos lados, tanto de la guerrilla como el ejército y los mismos paramilitares. Por eso es que es el objetivo de acabar la guerra, para que nos evitemos tanto dolor. Por eso yo invito a la gente a que votemos el sí a la paz, no a la guerra. Nosotros que padecimos la guerra en carne propia en Granada, en la parte educativa, fuimos, digámoslo así, víctimas de esa guerra. No es lo mismo decir desde Medellín, Bogotá, gente que no ha padecido la guerra, ahora nosotros que la padecimos, de buscarle una salida a este conflicto armado que carcome a Colombia. Jesús María, y con otras dos cositas, y es que hasta ahora largamente está comprobado que la cárcel no mejora a nadie ni redime a nadie, todo lo contrario. La cárcel, la universidad del crimen mayor en el mundo es la cárcel, allá entran y salen peores. Entonces usted no se gana nada metiendo una persona allá a que se acabe de dañar, se acabe de joder, o como decían por ahí en chistes, que de pronto le toca a los pobres guerrilleros a los lados de los políticos y se acaban de corromper, ¿no? No, mentira, no, pero volviendo al tema serio, la cárcel antes termina de dañar la gente, es peor. Entonces, pues bueno, lo primero es que un grupo armado no va a hacer una negociación de paz para irse para la cárcel, pues eso sí es mentiras, es el primer obstáculo que había. Y el segundo es que se consideró que la cárcel no era el mejor castigo para los guerrilleros, que el mejor castigo para los guerrilleros es mandarlos a las zonas con restricciones de libertad, con restricciones de movilidad, a hacer trabajos de infraestructura, de educación o de infraestructura sobre todo rural, de limpieza de las minas que ellos mismos sembraron, de limpieza de artefactos sin explotar, de trabajo social y comunitario, para que a la vez que ellos están purgando como su condena, su restricción de la libertad, también paralelamente vayan avanzando en ese tema de reparar a las víctimas, y que se consideró que ese es un sistema de justicia mejor, mucho mejor que meter a alguien a la cárcel, a darle comida, ya tenerlo haciendo nada y terminándose de corromper y terminándose de, digamos, de volver un antisocial, ¿cierto? Jesús María, ¿algunas otras consideraciones antes de poner el videíto de resumen del punto que tenemos para hoy o qué más tenemos? Yo pues inicialmente quería decir que este proceso de paz para Colombia es tan bueno que lo está apoyando el Papa, el presidente de los Estados Unidos, toda la comunidad internacional, la ONU, estuvo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la firma de los acuerdos. Vino la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que es, digamos, la instancia más grande de la economía a nivel mundial. Eso es una muestra clarita de la falsedad de ese cuento de que vamos para el castrochavismo, si vienen esos personajes acá. Nos está apoyando, ya hablamos del presidente de los Estados Unidos. Vino
el juez Baltasar Garzón de España, famoso por meter a la cárcel a Pinochet por los crímenes en la dictadura chilena, y avaló los acuerdos, dijo: esos acuerdos están bien, no hay impunidad, hay penas alternativas, pero no hay impunidad para los crímenes de lesa humanidad y los crímenes graves que ocurrieron, como vamos a ver enseguida por qué no hay impunidad. Y también la fiscal de la Corte Penal Internacional, que esa corte se encarga de procesar los delitos graves de los países cuando los países no tienen la capacidad de hacerlo, que también se temía mucho que la Corte Penal Internacional que no avalara esos acuerdos, y la fiscal de la Corte Penal Internacional avaló esos acuerdos. Resumen: las mayores figuras a nivel mundial, las más poderosas, las más grandes, apoyan los acuerdos de paz en Colombia. Los grandes empresarios en Colombia lo están acompañando y lo están apoyando. El banquero más importante de Colombia, como es este señor Sarmiento Angulo, apoya el proceso de paz, y la sociedad colombiana, todas las instancias políticas, económicas y sociales en su gran mayoría apoyan los acuerdos de paz. Entonces eso tiene que decirnos algo para que entendamos de que esto es serio, de que esto sí es verdad, de que sí es posible y que los acuerdos sí son buenos para el país, y no nos dejemos echar tanto cuento por ahí que no vamos a marchar para ninguna tragedia como están diciendo por ahí. Todo lo contrario, este es un momento de esperanza, de amor y de pensar en que sí es posible marchar hacia adelante. Me parece que hay un punto importante que se trató en La Habana, y yo creo que es el punto más central o nodal de los acuerdos, que es el campo. Me parece que este tema tenemos que tratarlo con lo que es la deuda social que tiene el Estado para con los campesinos de Colombia. Y esto que no es una demagogia, pero Colombia lleva 80 años en no hacer reformas que beneficien al campo. El Estado colombiano tiene una deuda social con el campesino, por eso urge una reforma agraria integral. Imagínense ustedes que en el año 1936 López Pumarejo, con la ley 200, quiso hacer una reforma agraria, darle a la tierra una función social. La clase dirigente de este país, en cabeza de los terratenientes liberales y conservadores, se vinieron encima de López Pumarejo tildándolo de ateo y comunista, simplemente por darle al campesino la tierra para que la trabaje. Y uno de los acuerdos de La Habana no es que a la gente que tiene la tierra, a los grandes terratenientes, se van a despojar de esas tierras, no, simplemente el Estado va a utilizar aquellos baldíos para darle tierra a los campesinos, y a aquella gente que fue desplazada con la violencia a que recuperen sus tierras. Por eso es importante, Didier y Franci, que toquemos el tema de que prácticamente la guerra en Colombia comenzó por la tierra, y es a partir de allí donde se dé un desarrollo integral en el campo, que el campesino tenga su tierra, tenga su mercadeo, tenga su seguridad alimentaria, para que así el campo sea productivo. Le llegó la hora al campo de que el gobierno apoye con harta fortaleza al campesino, porque prácticamente la primera víctima y la más golpeada por la violencia ha sido el campo, producto del desplazamiento. Yo creo que a Colombia le llegó ya la hora de hacer una reforma agraria integral, que el campesino sienta estímulo por la tierra, y que el mejor estímulo por la tierra es que el campesino tenga vías de acceso, tenga buen mercadeo, tenga buen subsidio por el Estado para la producción. Yo creo que es a partir de allí donde se va a conseguir la paz. La paz viene del campo, porque si en el campo el campesino no se desplaza, si el campesino en su campo quiere su parcela, tiene seguridad, tiene subsidios del Estado, tiene mercadeo, con seguridad que Colombia va a dar unos pasos agigantados. Llevamos 80 años sin hacer una reforma que toque
a las clases más marginadas de Colombia. Y me parece que eso fue el punto principal que se trató en La Habana, la reforma agraria, lo que es darle al campo la importancia que merece. Ahí, don Jesús, es clarísimo tener en cuenta de que dentro del nuevo catastro que se plantea hacer, se procura hacer uno de los elementos más injustos que tiene el tema de tierra en Colombia, que es la tributación de la gran propiedad. En Colombia, entre más tierra se tiene, menos impuestos se paga. Por eso, uno de los ejercicios de acumulación que ha hecho la oligarquía en Colombia es comprar tierra, comprar tanta tierra, tanta que definitivamente no alcanza ni siquiera a ser utilizada, y que por eso utilizan el ganado, la ganadería extensiva, o sea, ponen 4 vacas como para justificar y que no se las tengan que quitar. En estos momentos, algo que mueve a muchos de esos ganaderos justo es esa preocupación, y llaman al no, pues, y embolatan al más ingenuo y al más inocente, y uno encuentra más recalcitrantes en el no muchas veces a personas que realmente tienen más tierra de pronto en las uñas, pero no es un ejercicio por lo menos que les garantice a ellos que eso les va a hacer un efecto brutal. Se va a hacer un nuevo catastro y se va por lo menos a hacer un ejercicio de justicia en equidad social en Colombia. Es importante también, pues, en la tónica que venía diciendo Dieren, hace un año el Papa Francisco expresó esto: que esa larga noche de dolor y violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor en el respeto de la institucionalidad, del derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Esas fueron las palabras del Papa Francisco el 20 de septiembre de 2015. Queda el llamado también, por lo menos, para que lo reflexionemos así. Son muchas las autoridades eclesiásticas, de otras instituciones de carácter internacional, que se han expresado de manera común en una sola idea: que Colombia por lo menos cese el conflicto entre la guerrilla más antigua que existe en Latinoamérica, que es las FARC, en estos momentos de las más numerosas, y con posibilidades, como efectivamente lo hemos visto permanentemente, capacidad de hacer mucho daño. Eso vale la pena, por lo menos, saber que se silenciarán los fusiles y que es honesto y se puede dar garantía prácticamente, o por lo menos podemos testificar los que vivimos hoy sobre este país, que sus hostilidades por lo menos son reducidas, y que eso ha generado un clima de paz en toda Colombia, que lo ha vivido todo el territorio, por lo menos en lo que concierne en el conflicto con las FARC. Bueno, Francis, yo quisiera terminar esta primera parte de este ejercicio, aspiramos que la segunda parte sea un poco más corta, después del videíto, con una última reflexión. Y es que a veces ve uno por ahí la gente argumentando un montón de problemas para decirle no a la paz, que sí, pero que es que vea la corrupción, que sí, pero que es que vea que se viene una reforma tributaria, que sí, pero que es que vea que el Estado no cumple, que sí, que es que vea que el tema del aborto, que la equidad de género, aunque muchas de esas cosas son mentiras, porque nada de eso está tocado en los acuerdos, ni aborto ni equidad de género, eso no se toca por ningún lado. La equidad de género de la que tratan los acuerdos de La Habana es una equidad entre hombres y mujeres para que tengan igualdad de derechos frente a la justicia, frente a la ley, frente a la reparación. Ahí no hay nada de otro tipo de equidad de género, no más eso. Y se argumentan en un montón de problemas, que es que el desempleo, que la corrupción, que aquí no se cumple, que es que la delincuencia común. Hombre, por Dios, eso es como recurrir a la política de que no compro la nevera para mi casa porque no tengo con qué comprar de una vez la estufa y la lavadora. Eso es ridículo. Pues o ridículo no, digamos, es respetando los argumentos de los demás, pero digamos que es una argumentación que de pronto le falta un poquito de profundidad, porque
hay que tener en cuenta que es que los acuerdos de La Habana no lo pueden solucionar todo, eso no puede ser la solución para todos los problemas de este país. Tenemos un montón de problemas que nos van a quedar y que tenemos que seguir avanzando en resolverlos, pero no poder eso puede ser justificación para decir que no paramos la guerra, que es la mayor tragedia que vive Colombia. Es que son millones de vidas, son 22.000 millones de pesos diarios que nos gastamos en ese monstruo, y mire cómo tiene esta sociedad enferma de dolor, de destrucción. Mire que se quiere parar la guerra y la sociedad ni siquiera quiere, porque ya estamos enfermos de vivir en guerra 52 años. Los odios todavía están, los dolores están, todo un montón de cosas están. Entonces paremos ese gran monstruo, paremos esa gran tragedia, que los otros problemas luego los vamos solucionando. No podemos resolverlo todo de una vez, pero desmovilizar a las FARC y permitir que las FARC entren a la vida civil es dar un paso gigantesco en la dirección correcta. Eso es muy importante. Y otra cosa es la desconfianza de que los acuerdos se cumplan. Les voy a contar dos cositas. Lo primero, los acuerdos entran a formar parte del bloque de constitucionalidad del país. ¿Qué quiere decir? Que son como un ombliguito que le nacen a la Constitución Nacional. Entonces los próximos presidentes de la República no pueden decir si cumplen o no cumplen los acuerdos, porque por Constitución ya van a estar obligados. Y lo segundo es que estos acuerdos reposan en Ginebra, Suiza, como un acuerdo que tiene carácter de tratado internacional de obligatorio cumplimiento para las partes, y no solamente es para el gobierno, es también para las FARC. Con todo lo que se compromete el gobierno aquí, con todo lo que se compromete las FARC, tienen que cumplir por tratado internacional, y está la comunidad internacional como garante de que esos acuerdos se van a cumplir. Eso no son como las otras negociaciones que se hacen aquí internamente en paros con camioneros o magisterio, otra cosa que el gobierno puede cumplir o no cumplir y no pasa nada. Aquí la cosa es muy seria, con la comunidad internacional detrás, con unos alcances muy altos de estos acuerdos que van a estar garantizados por la comunidad internacional. O sea que es que la cosa es en serio, no es mamando gallo. Entonces, si Jesús María y Francis están de acuerdo, los invitamos a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas por Granada Estéreo a ver el video resumen del tema que vamos a trabajar hoy, que lo vamos a tratar de hacer muy ágil para no demorarnos mucho más en este programa. Para llegar a la paz, es necesario hacerle frente a una pregunta bastante peluda. ¿Qué hacemos con respecto a todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra? ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes, y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrá amnistías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel, sin más. Para poder conocer lo que pasó y que además se haga justicia y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político.
Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel. Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios, y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas, no solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y en general de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y de paso, con toda esa información se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social. O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y, claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia. Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso. Bueno, ahí teníamos entonces el video resumen de lo que es el tema de la justicia dentro de los acuerdos de La Habana y el tema de reparación a las víctimas. Pero antes de entrar en materia con estos compañeros de la mesa, quiero contarle a quienes nos ven por el canal local y por la emisora que nos han llamado a preguntarnos que si es verdad que le van a rebajar la plata a los pensionados para poderle pagar los beneficios a las FARC. Vea, al respecto de todas estas campañas, desafortunadamente hay mucha gente que se dedica a la desinformación. Y si ustedes recuerdan, casi siempre en eventualidades políticas, para inducirlo a uno a votar por un gobernador o por otro, por este sí o por este no, y en este caso por los candidatos que son el sí o el no, salen este tipo de versiones. ¿Qué es que no va a llegar más familias en acción si gana Julanito Peranito? ¿Qué es que le van a rebajar el sueldo a no sé quién? ¿Qué es que entonces esto ya se volvió no sé qué tal cosa? ¿Qué es que entonces, ¿sí me entiende? Entonces no nos dejemos creer tan fácil de ese tipo de cosas. Eso no funciona de esa manera. Dentro de los acuerdos de La Habana eso no está establecido de ningún modo, y yo me los he leído bastante completicos y sería absurdo que lo dijera. Es total, antes todo lo contrario. Tan costosa como es la guerra, 22.000 millones de pesos diarios, que 22.000 millones de pesos diarios, Francis. El presupuesto de Granada en un año son 10.000 millones de pesos, nos estamos gastando casi no, más del doble del presupuesto de Granada en un año por cada día de guerra en este país. Es que es una cosa absolutamente absurda. Antes, con esos recursos el Estado va a tener más posibilidad de hacer mayor trabajos en el tema social, mejorar los salarios de los pensionados incluso, como por ejemplo, o hacer más programas sociales. Vaya uno a saber, pues el Estado igual queda comprometido en un montón de temas con los acuerdos y va a requerir muchos recursos económicos. Entonces no creamos estas versiones, que esto lo único que pretende es sembrar malestar, sembrar miedo, sembrar incertidumbre. Y si ustedes se dan cuenta, los argumentos del no están sustentados fundamentalmente sobre tres cosas: odio, miedo
y desconfianza. Ahí. Analicen esos los argumentos del no para que se den cuenta que esos nacen de alguno de esos tres elementos que nos quieren sembrar. Y este no es el momento para esto. Este es el momento para la confianza, es el momento para el perdón, es el momento para la reconciliación y es el momento para la confianza en el futuro. Recuerde, Didier, no, el nombre no, de quien lo expresó, no sé, no lo recuerdo aquí, de pronto don Jesús, pero alguna vez escuché una frase que decía que la primera víctima de la guerra es la verdad. ¿Don Jesús recuerda quién fue, no? ¿O no? En todo caso, si encuentra uno que la costumbre de estas personas, pues por lo menos, o que le tienen miedo a esta nueva era de paz que se va a dar en Colombia, justo viene una costumbre que hasta entendible será de que no sea posible ver un país en paz, vivir un clima de paz, queda difícil de dimensionar mentalmente. Entonces, pues se sigue recurriendo por lo menos al ejercicio de la mentira como elemento para seguir dando esos positivos virtuales que se suelen dar en la guerra. Una de las características justo de encontrar durante tanto tiempo era que le decían a uno desde un sector decían, dimos tantas bajas, tantos muertos, y en el otro también. Lo único que uno recuerda es haber escuchado 12 horas de bala continua, pero a la hora de la verdad solo quedaba entre las versiones de ellos que cada uno mataba a cada quien. Lo mismo suele suceder ahora, pues un montón de falacias por lo menos, o por lo menos de información desacertada que nos envían por lo menos para seguir llenando de temor, de miedo, de terror esta posición de los colombianos por adquirir ese sueño. Bueno, Francis, le propongo entonces que entremos en materia con este tema. Punto número 5, acuerdo sobre las víctimas del conflicto entre las FARC y La Habana. Dice, resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP. En tal sentido, en la mesa de conversaciones de La Habana hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto 5 de la agenda víctimas, que incluye los subpuntos: derechos humanos de las víctimas, verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política hoy, mediante estos nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país. Hablan del reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidades, satisfacción de los derechos de las víctimas, participación de las víctimas, esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, las garantías de protección y seguridad, garantías de no repetición, principio de reconciliación y enfoque de derechos. Entonces se crea para esto un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema va a tener 5 componentes fundamentales. El primero es una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Por motivos de tiempo no vamos a explicar cómo se forma esta comisión, pero tiene un componente internacional muy grande, y esa comisión va a ser la encargada de comenzar a escuchar y a recoger los testimonios de las víctimas, de los victimarios, no solamente de las guerrillas, sino también de los paramilitares y de agentes del Estado, para comenzar a construir la historia del conflicto en Colombia y para comenzar a que salgan a la luz todas esas verdades ocultas, muertas por la guerra, para generar una historia y para poder establecer las responsabilidades, cada quien es responsable de qué y qué fue lo que hicieron y cómo fue lo que pasó, para que las víctimas por fin puedan saber cuáles fueron las condiciones en las cuales fueron victimizados. Mira, Didier, que esa comisión debe cumplir 3 objetivos fundamentales. El primero, la comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describirán pues más adelante en el acuerdo, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial con los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto a los niños, a las niñas, adolescentes y a la violencia basada en género. Ojo,
Cuando, ahora lo estaba mencionando Didier, cuando hablaban del tema de género, entonces que es que infiltraron la ideología de género. No, señores, aquí hay una situación que era muy común llegar a encontrar, pintas por ahí en la pared donde decía fuera gays, marihuaneros y ese tipo de cosas. O sea, se estaba en estos momentos victimizando personas simplemente por su condición o porque se les daba la fama de que tenían una condición sexual. Lo mismo con el tema de las mujeres, por lo menos que ejercían o ejercen la prostitución. ¿Sí? Esos son elementos. Otro segundo objetivo es de promover y contribuir el reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Bien importante ahí a tener en cuenta. Y el tercero, la comisión deberá promover la convivencia en los territorios en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia a la democracia. Ojo, este punto es bien importante, Díaz, para tener en cuenta, es que la guerra destruyó el tejido social en todos los lugares del territorio donde ella se impuso. Es decir, las juntas de acción comunal empezaron a resquebrajarse, inclusive a partir de la misma desconfianza entre sus miembros. Son familias completas las que se resquebrajaron. Eso es uno de los elementos que tiene que ver, por eso el enfoque de territorio es muy importante. Se visualizará la reconstrucción en cada uno de los territorios donde la violencia ha impactado de forma pues total. Bueno, Francis, ya tenemos un primer elemento que es esta comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que va a investigar no solamente los hechos de la guerrilla, sino la historia del conflicto en general en Colombia. Listo. Vamos a un segundo punto que es se va a crear una unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Dice, por acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC, entonces el gobierno nacional pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto y tras la firma del acuerdo, una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Con las siguientes funciones: recolectar toda la información necesaria para establecer el universo, o sea, la cantidad de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional y Medicina Legal y Ciencias Forenses; coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos a los familiares. Ya sabemos que recuperar todos los desaparecidos en Colombia es prácticamente una meta imposible. Es que esos son los daños que hace la guerra. Nadie puede compensar en toneladas de oro o ni con la más cruel venganza ni con la justicia más justiciera, valga la redundancia, los daños que se hacen. Pero más sin embargo se hará un gran esfuerzo desde el Estado, obviamente con el apoyo de las FARC, quien van a revelar la verdad, dónde tienen gente, fosas comunes, dónde dejaron a alguien, para tratar de que en lo más posible todos los desaparecidos vuelvan al menos a las manos de sus familiares para una cierre de duelo y para que ellos por lo menos puedan saber el destino final de sus seres queridos. Es supremamente importante en Colombia. Y nos vamos, Francis, para un tercer elemento que es carnudito, que hace parte de este quinto acuerdo, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Que esta misma Jurisdicción Especial para la Paz también tiene varios componentes dentro de sí misma. Tiene, ahí se me perdieron los pedacitos, sí, aquí está, vea. Tiene los siguientes procedimientos esta Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene procedimiento en caso de reconocimiento de la verdad y de reconocimiento de responsabilidad, ¿cierto? Para aquellos que reconozcan la verdad, reconozcan su responsabilidad, pidan perdón y presenten un proyecto de reparación para las víctimas, tiene una instancia de procedimiento. Segundo, procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Cuando aquel no reconoció su responsabilidad y no declaró
el delito que cometió, se va con pena de cárcel, ese sí se va para la cárcel, entre 15 y 20 años de prisión, ¿cierto? Y bueno, pero entonces hay una sala para el reconocimiento de la verdad, de la responsabilidad y de la determinación de los hechos y conductas, que es donde van los miembros de las FARC y los miembros de los paramilitares y los miembros de todo quien haya actuado en el conflicto en este país, porque este acuerdo no es solo para las FARC, es para todo el mundo, incluso para el ejército. Van a reconocer sus delitos y a contar la verdad y a presentar el proyecto para reparar a las víctimas. Tiene un tribunal para la paz, que es el que se encarga de evaluar la verdad contada, los delitos contados y de establecer las pruebas y de aplicar las penas de acuerdo con el presente acuerdo. Tiene una sala de amnistía o de indulto, que ahí van a llegar todos los guerrilleros o todos los agentes que participaron en el conflicto que cometieron delitos que pueden ser amnistiables. ¿Qué es eso de amnistiables? Que en razón del conflicto no van a tener pena, no van a tener condena, van a ser perdonados, por decir algo, por el Estado, porque no se consideran graves, que más adelante vamos a decir cuáles son esos delitos amnistiables, pero les doy unos ejemplos de una vez. Por ejemplo, el porte ilegal de armas, por ejemplo, aquí dicen de una vez, me perdieron. Por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, porte ilegal de armas, muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario, van a ser amnistiadas, pero solo las que son compatibles con el derecho internacional humanitario, las que no, no. Concierto para delinquir, con fines de rebelión y algunos otros delitos conexos. Guerrilleros que solamente hayan cumplido delitos de este tipo entran a esta sala de definición de amnistía o indulto, se les hace la investigación para ver si es verdad que no cometieron otros delitos que tienen que ser castigados porque son de lesa humanidad o son muy graves, como por ejemplo el terrorismo, o por ejemplo la tortura, o por ejemplo las violaciones, acceso carnal violento, que esos no van a ser amnistiables, y si no han cometido estos delitos graves se les va a perdonar. Y va a tener también una sala de definición de situaciones jurídicas para casos diferentes a los literales anteriores o en otros dispuestos y no previstos, ¿cierto? Que es pues como para estudiar casos especiales que no quedan como dentro de estos otros casos que hemos visto. Y una unidad de investigación y acusación, que va a ser una instancia que se va a encargar de recolectar pruebas, de recolectar testimonios, de cruzar datos, de cruzar informaciones, para garantizar que quienes están revelando la verdad ante la sala de reconocimiento de verdad, reparación y determinación de hechos y conductas no estén diciendo mentiras, estén diciendo la verdad completa, y ellos son los que están, digamos, como acopiando las pruebas para garantizar de que toda la verdad se diga y toda la verdad se haga. ¿Sí o no, Francis? Entonces, al respecto de eso, más o menos esos son los elementos que va a tener esta jurisdicción especial para la paz. Entonces devolvámonos un poquito, ¿cómo funciona la cosa? Una vez se terminan las zonas veredales de concentración, que es de aquí a 6 meses, 180 días desde que inicie el día D, para salir ellos de las zonas veredales, ya el gobierno tiene que tener publicado, no lo pueden publicar porque hace parte de la reserva de datos, pero ya el gobierno tiene que tener la lista de los guerrilleros que van a ser amnistiados, es decir, que van a ser perdonados porque no cometieron delitos graves y se pueden ir para su casa tranquilos a disfrutar de los beneficios que otorga esta ley. Los que no puedan ser amnistiados tienen que entrar a estas otras instancias, tienen que ir a la sala de reconocimiento de la verdad, a contar todo, a reconocer su participación en hechos graves, a darle la cara a las víctimas, a conversar con ellas, a acordar con las víctimas qué medidas de reparación y qué cosas él puede hacer para reparar a esas víctimas, y teniendo en cuenta, digamos, la gravedad de los hechos, ¿cierto? El grado de reconocimiento de la verdad, después el Tribunal para la Paz dicta una sentencia que puede incluir incluso, Francis, entre penas de 5 y 8 años de cárcel, dependiendo la gravedad. Mira, Didier, el listado de sanciones que se tienen para estas, pues, en el presente listado se describen las sanciones que podrán ser impuestas por el Tribunal para la Paz. Este listado será complementado en una etapa posterior, conforme al documento de jurisdicción especial para la paz, en especial lo indicado en sus numerales 60. Vamos a verlos pues.
Se establece entonces el listado de sanciones teniendo en cuenta, primero, el grado de verdad otorgado por la persona. Ajá. Segundo, la gravedad de la conducta sancionada. Tercero, el nivel de participación y responsabilidad. Y cuarto, los compromisos en materia de reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Entonces se tienen en cuenta pues actividades como trabajos u obras efectuadas desde el momento en que se adoptó el acuerdo. Por ejemplo, las limpiezas y descontaminación de municiones sin explotar, resto de explosivos de guerra y limpieza de mina antipersona. Ejemplo que vimos en la zona del Orejón. ¿De qué municipio es? Segovia. Yo no me acuerdo. No mano. recuerdo en estos momentos. Bueno, de forma personal y directa por cualquier individuo sometido a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz serán consideradas a solicitud del interesado por la sala. Bueno, el reconocimiento de la verdad y responsabilidad por el Tribunal para la Paz al momento de imponer sanción al solicitante, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos. Vamos a hablar de qué requisitos debe tener. Que la actividad realizada haya reparado a las víctimas o haya tenido un impacto restaurador. Primer elemento para tener en cuenta, para considerar si una actividad va de acuerdo pues a las sanciones. Que se haya acreditado su realización por los mecanismos de verificación acordados por las partes para cada actividad, trabajo u obra, o por los mecanismos de verificación acordados en las partes 6.1, es decir, los mecanismos de verificación en los que los tribunales pues internacionales y los acompañantes, por lo menos y garantes, vienen dando. Es lo que decíamos hace rato, Francis, este sistema considera que es mucho más útil tener al condenado trabajando para reparar a las víctimas y haciendo obras de desarrollo y obras sociales que tenerlo en una cárcel pudriéndose, pero no creas que él va a salir de allá entonces para la vereda, construir un puente, supongamos en una vereda o algo, y el fin de semana tomar cervecita al pueblo y en bacaneado. No señor, vea lo que dice aquí. Las sanciones propias del sistema de conformidad con lo establecido en el numeral 60 tendrán un contenido restaurativo y reparador, así como restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, es decir, no puede vivir donde quiera y no se puede mover por donde quiera, que sean necesarias para la ejecución. Los sancionados deberán garantizar la no repetición, ¿cierto? Dice que el condenado podrá presentar proyecto detallado individual o colectivo para ejecutar trabajos de reparación y que tiene que estar de acuerdo con las víctimas para que las víctimas pues no se pongan al mismo, y ya se vio pues qué tipo de trabajo. Pero Francis, yo quisiera como leer puntualmente para que a la gente le queden dudas cuáles van a ser los delitos que van a ser perdonados, que no van a tener ningún problema, y cuáles son los delitos que no van a ser perdonados y van a tener que entrar a este sistema de justicia para cumplir su pena. Dice aquí: a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía o el perdón, pues, traduciendo, más amplia posible a las personas que hayan tomado parte del conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas, incluso los que están en la cárcel pueden ser objeto de amnistía, por motivos relacionados con el conflicto armado. Esto hace parte de los protocolos internacionales para la protección de derechos humanos, esto no es ninguna arbitrariedad. Conforme a la anterior disposición, se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que forman parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz. Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Esos otros delitos conexos los va a tener que revisar el Senado de la República con un estudio de expertos internacionales cuando salga la ley de amnistía, que es la ley que autoriza, estos son los que van a perdonar el Estado, ¿cierto? Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como por ejemplo la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, ¿cierto? Si bueno, ahí está claro el caso del ejemplo de las FARC, que tomó
un montón de soldados y de policías en combate, pero en combate, no secuestrados de civiles, esos no, sino los que fueron tomados en combate y los llevaron y los retuvieron, ese delito va a ser amnistiable. Cuando el soldado o la persona que no estaba en combate, sino que viajaba en un bus o iba de civil desarmado y las FARC se lo llevó, ya eso califica como secuestro y eso no va a ser amnistiable. Listo. Para los delitos no amnistiables, no serán objeto de amnistía, o sea, no los van a perdonar y van a tener que purgar una pena por esos delitos, no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad. El genocidio es cuando se hace una masacre muy grande y un daño con muchísima gente muy grande. Los graves crímenes de guerra. Yo supongo que lo de Bojayá, por ejemplo, es un grave crimen de guerra, una pipeta que cayó y asesinó 170 personas y dejó muchas más. La toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, como por ejemplo cuando se llevan la gente secuestrada. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, es decir, cuando capturan a alguien en combate y después lo asesinan, o por ahí como hacían en el campo que disfrazaban a los campesinos de guerrilleros y los mataban, eso no puede ser objeto de amnistía. La desaparición forzada, el acceso carnal violento, pues las violaciones y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores de edad, el desplazamiento forzado. ¿Cómo irán a hacer? Oiga, el desplazamiento forzado con ¿cuántas? 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. No va a ser amnistiable eso. Además, el reclutamiento de menores de edad conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Hay un montón de delitos por las cuales las FARC van a tener que entrar a responder y a tener unas penas y un castigo porque no son amnistiables. Tampoco son amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme a lo determinado en la ley de amnistía. Las normas precisarán el ámbito y alcance de estas conductas en concordancia con lo previsto en el Estatuto de Roma, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. Por eso es que es tan clara la Corte Penal Internacional, es tan claro el Baltasar Garzón y es tan clara la comunidad internacional en que este sistema de justicia no tiene impunidad. ¿Por qué? Primero, va a haber verdad. Segundo, los victimarios van a tener que reconocer los daños que hicieron ante las víctimas, pedirles perdón y presentar un proyecto para repararlos, para hacer trabajos en sus comunidades o para hacer obras que beneficien a las víctimas. Otro punto es que los delitos graves como los que acabamos de leer no van a tener amnistía, van a ser juzgados y van a recibir una pena. Van a ser penas menores a lo que establece, digamos, la justicia ordinaria, pero es que así tiene que ser, porque es que es la única manera de parar la guerra, porque si un actor armado no me va a entregar un fusil para meterse 50 años a una cárcel, es muy iluso pensar esa cosa. Pero por lo menos va a haber un elemento muy importante en que van a recibir una pena, van a recibir una condena y se van a tener que parar frente a las víctimas a pedir perdón y a decir sí, yo obré mal, estuvo muy mal, por favor perdóneme, le pido perdón, le pido excusas, dígame qué puedo hacer para resarcir en parte el daño que le ocasioné. Es por ese sentido, es por esa medida en que están claro las instancias internacionales en decir al unísono, apoyamos los acuerdos y los acompañamos porque no va a haber impunidad con los acuerdos de paz de La Habana. Que las penas no van a ser las regulares, pero es que son fruto de una negociación y no puede ser de otra manera. Es muy difícil que un actor armado entregue sus armas para meterse voluntariamente 40 o 50 años a penas de cárcel. Dentro de los principios de Dios, recuerde que está el reconocimiento de responsabilidad. O sea, cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No se van a intercambiar impunidades. Es uno de los principios que tiene prácticamente toda la revisión del, digamos, de este marco dentro de los acuerdos en la parte de reparación a las víctimas. Exacto, Francis, y que este sistema está diseñado para todo el mundo, es decir, no es solamente para las FARC, ahí pueden llegar los paramilitares, los soldados, los policías, aunque aquí dice que con los agentes del Estado van a tener un tratamiento diferencial y equitativo sustentado en el hecho de que se presume o digamos establece un criterio de principio
que es que el Estado maneja el monopolio de las armas lícitamente, es decir, no es que se le va a dar un tratamiento exactamente igual al ejército y a la policía que a la guerrilla, van a tener un tratamiento diferencial tomando como base eso de que el Estado hacía uso de su fuerza y de las armas legítimamente mientras la guerrilla no, pero van a tener un trato más o menos equilibrado y justo de Aún así, Didier, similar con eso. recuerdo que hoy lo decía Uribe por la mañana, prácticamente iban a someter a la fuerza pública a reconocer que habían hecho delitos. Queda claro de que no es esa la intención. La intención es que los delitos que hubieran quedado ahí dentro de la sobredimensión de la fuerza durante el conflicto puedan ser revisados. Entonces es el caso por lo menos de los desaparecidos que también se pueden dar por parte de fuerzas del Estado, por los falsos positivos, un elemento pues que también tiene en una situación pues caótica, por lo menos, o de no poder llegarse a un acuerdo. En este caso, por lo menos, quienes puedan tener responsabilidades frente a esos hechos podrán someterse a estos tribunales de paz. Es por eso mismo que uno encuentra el beneplácito, por lo menos, del mismo estamento militar y policial en Colombia, porque definitivamente se pueden sentir en unas garantías que no van a terminar bajo otros tribunales diferentes o otras formas de administración de justicia donde realmente les vaya peor y se les trate más mal que incluso a los mismos guerrilleros, que sería absolutamente injusto pues ese tema. Esa es una de las grandes ventajas de este sistema de paz, que está diseñado para todos los actores armados. Esto no es exclusivo para las FARC, es para todo el mundo, repetimos, y además de eso también contempla que se puedan acoger a él personas que financiaron, que ayudaron, que toleraron, que encubrieron, que promocionaron. Incluso me encontré un parrafito aquí que dice que todos los presos de Colombia, así no pertenezcan a un grupo subversivo, que estén en la cárcel, vea, es que lo voy a leer. Las normas de amnistía contemplarán la puesta… no, espere que este no es. Vea, también serán liberadas personas condenadas o investigadas por delitos de asonada, obstrucción de vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, perturbación del servicio de transporte público, daños en bien ajeno, lesiones personales y demás delitos ocasionados en el marco de ley de seguridad ciudadana, cuando se trate de contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos que manifiesten su voluntad de quedar sometidos a la jurisdicción especial de paz. Es decir, toda esa gente que ha salido a manifestaciones públicas, a protestas en paros y que los han metido a la cárcel por uno de estos delitos, pueden acogerse a esta justicia especial de esta jurisdicción especial de la paz, pertenezcan o no pertenezcan a grupos subversivos, y también van a tener esa garantía de que pueden salir, y dependiendo del caso individual, o serán amnistiados porque son delitos que no son graves, o si cometieron delitos muy graves, pues tendrán que someterse también al mismo sistema de justicia. Bueno, Francis, yo creo que ya va quedando como claro esto. Avancemos entonces en las medidas de reparación, que dice actos tempranos de reconocimiento de la reparación colectiva, como lo que hemos actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, como los que hemos visto ya en estos días con los diputados del Valle, con Bojayá, con la firma del acuerdo de paz. Acciones concretas con la contribución de la reparación. Dice, el gobierno nacional y las FARC hemos acordado que el gobierno promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación. El gobierno nacional tomará las medidas necesarias para promover la participación de distintas medidas de reparación que se diseñarán para tal efecto de agentes del Estado y otros que participen de manera directa en el conflicto, que hayan causado daños como consecuencia de infracciones graves al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas de los derechos humanos. Bueno, y después van en temas de reparación colectiva con el fin del conflicto, los planes de reparación colectiva con enfoque territorial, planes nacionales de reparación colectiva,
Y hay unos temas también de rehabilitación psicosocial, medidas de recuperación emocional e individual, plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición, procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior, medidas sobre restitución de tierras, adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a las víctimas en el marco del fin del conflicto. Y ya seguimos con el punto de garantías de no repetición. Pues aquí hay, es decir, este es un acuerdo muy bien hecho. Estamos leyendo solo títulos porque no nos alcanza el tiempo para leer todo esto, ya nos hemos extendido demasiado y queremos terminar ya, pero este es un acuerdo supremamente bien pensado, punto por punto, paso por paso. Ahí es donde uno se da cuenta por qué se demoraron 4 años en La Habana para elaborarlo, porque este es es un texto muy extenso, muy bien pensado y muy concienzudo, bastante responsable por parte del gobierno, con su equipo negociador y por supuesto también de las FARC, porque buscan que efectivamente este acuerdo sirva como plataforma para finalizar la guerra en Colombia. Y hay Mira, una buena noticia, Didier, Francis, ahí- que el ELN ya están anunciando de que a poco más inician las fases públicas de las conversaciones, es decir, que en el proceso con el ELN también se está avanzando a pasos agigantados. Eso es un avance por lo menos que se ve viendo, por lo menos la gente venía preguntando cómo eso de que se va a terminar la guerra, pero todavía quedan un montón de movimientos y están haciendo daño. Pues definitivamente se puede encontrar que inclusive estos acuerdos se convierten ya en un esbozo, por lo menos de ejercicio, de diálogo también, en el que puede acoger también el ELN, o también es claro de que pueden hacer un ejercicio pues diferente de acuerdos. Todo depende, pues ya decía el presidente hoy que iban en el 50% prácticamente de la fase de los diálogos, pues sí se puede considerar la fase, ¿cómo se dice esa? Discreta, la fase la primera fase, confidencial con el ELN, o sea que haría el siguiente paso es la fase pública. Esa fase por lo menos será la que tengamos conocimiento, dónde se va a hacer, con quiénes, cuáles serán los garantes que estarían y establecerían una hoja de ruta que ya por lo menos está diseñada en un primer momento. Con respecto a lo que acabaste de señalar, Didier, por lo menos en el tema de reparación colectiva en el fin del conflicto, dice: en el marco del conflicto, del fin del conflicto, el gobierno nacional y las FARC-EP han acordado que el gobierno nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la reforma rural integral tengan donde haya lugar un enfoque reparador. Lo que venía pues diciendo don Jesús en un principio, todo el tema de desarrollo rural sería prácticamente un ejercicio potencial, por lo menos con este proceso de acuerdo, y saldaría una antigua deuda que prácticamente muchos han considerado parte de las causas del conflicto armado que ha padecido Colombia. Estabas a punto de pasar pues a otra, que es las garantías de no repetición. Primer elemento, la desmovilización por lo menos de los grupos armados, en un principio de las autodefensas, ahora de las FARC, posiblemente en un futuro del ELN, y se le empezará a hacer un tratamiento diferente al tema de BACRIMS y grupos de criminales organizados que surjan a futuro. Por lo menos podemos tener la certeza de que cada uno de estos pasos es un ejercicio de la garantía de no repetición. Aquí por lo menos el tema del desminado es un elemento que nos da certeza por lo menos en la gran 100% del territorio colombiano, porque el Tratado de Ottawa nos daba a Colombia la condición de erradicar las minas hasta el 2011, después de firmar el Tratado de Ottawa. Clarísimo que eso no era una posibilidad porque estaban los grupos armados sembrando minas. Entonces era uno de los elementos que se ponía bien complicado. ¿Para qué van a erradicar minas si después llegan las FARC o los helenos y empiezan a volver a llenar las minas? En estos momentos son los mismos integrantes que harán digamos una compensación al daño hecho, erradicando todas las minas y munición sin explotar que quedó irradiado durante el territorio. Si el ELN pasa a esto, prácticamente habremos erradicado 2 autores de minados a nivel nacional.
que nos tienen muy perjudicados. Vea, Francis, hay como unos elementos que considera este acuerdo al respecto de garantías de no repetición, de que nunca va a volver a pasar en conflicto en Colombia una tragedia de guerra como la que hemos vivido. Dicen, el sistema, garantías de no repetición del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, ellos dicen, este sistema que se montó es tan bueno que nos va a ayudar a esclarecer la verdad, a reparar a las víctimas, a encontrar el diálogo social y el perdón social y a reencontrarnos como sociedad, y eso va a permitir que no nos volvamos a ir en armas unos contra otros. Otro mecanismo, mediante el reconocimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto y el esclarecimiento y rechazo de las graves violaciones de los derechos humanos y de las graves infracciones al derecho internacional y humanitario. Si todo el mundo aquí reconoce los daños que hizo en este tema, eso va a construir un tejido social que no va a permitir que eso se repita. En tercer lugar, mediante la lucha contra la impunidad, esto va muy de la mano pues de los otros dos, ¿cierto? A la que contribuye de manera especial la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de esclarecimiento de verdad y de reparación. En cuarto lugar, mediante la promoción de la convivencia sobre la base de los reconocimientos de responsabilidad que se hagan en el marco de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad. Y la no repetición del conflicto requiere también la implementación de todos los acuerdos aquí alcanzados, que a juicio del gobierno contribuyen a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, y que a juicio de las FARC-EP contribuyen a solucionar las causas históricas del conflicto. En esa medida son garantía fundamental de no repetición. Es decir, aquí hay dos visiones, una desde el Estado que dice la implementación de estos acuerdos va a ayudar a reversar los daños que nos hizo el conflicto, y las FARC dicen, pero es que la implementación de estos acuerdos van a ayudar a solucionar las razones por las cuales nos tuvimos que ir a la guerra. Son dos visiones distintas, pero están de acuerdo en que la implementación de estos acuerdos van a garantizar que no se repita la violencia en Colombia. Pero quiero leer ya, para ir redondeando este asunto, una parte que tiene que ver con compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Dice, el Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos y de quienes trabajan por esta causa. Es deber del Estado colombiano promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un enfoque diferencial y de género, atendiendo a los principios de igualdad y progresividad, y garantizar el derecho a la paz, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto. Por su parte, las FARC-EP reiteran su irrestricto compromiso con los derechos humanos y se comprometen a que tanto sus integrantes como la organización que surja de su tránsito a la vida política legal promuevan y respeten las libertades individuales y los derechos humanos de todos y todas, así como la convivencia pacífica en los territorios. Más claro no canta un gallo, las dos partes han expresado la voluntad de respetar los derechos humanos y de que nunca más se recurra a la violencia en Colombia para eliminar al adversario político, para eliminar a quien piensa distinto, para eliminar a quien consideramos como un estorbo social o como una escoria social, que es lo que nos ha mantenido en más de 100 años de guerra en Colombia, porque esto viene desde 1899, pero lo diferente es que por primera vez estamos intentando el perdón, la reconciliación, la negociación, los espacios de participación política, la apertura democrática, el escuchar al otro, el validar al otro así no estemos de acuerdo con él, porque en toda la historia lo que hemos recurrido es a la guerra, a asesinar, a tratar de eliminar al otro por la vía de las armas, y es lo que nunca se había intentado en Colombia, que ahora por fin vamos a intentar una fórmula de salida distinta, y por eso tenemos tanta esperanza en que este sí va a ser un nuevo camino para este país. No sé si podemos ya terminar como con la temática de hoy, agradeciendo mucho a los muchachos del equipo técnico que nos han acompañado. Mañana tenemos, lástima que no recuerdo el nombre completo, don Fernando, pero es un hombre muy experto que incluso participó en la asesoría de la elaboración de estos diálogos de paz en La Habana. Él estuvo asesorando y mañana nos va a hablar de garantías de los acuerdos, es decir, qué nos garantiza que esto sí se va a cumplir, tanto por parte del gobierno nacional como por parte de las FARC. Él mañana nos va a explicar eso a esta misma hora por canal local y por la emisora. Lástima, no recuerdo el nombre en este momento, pero es un programa que deberíamos ver. Vamos a cerrar con dos cositas. Don Jesús María, usted que estaba ahí tan calladito, apenas mirándonos a nosotros trabajar, cerremos con una conclusión. ¿Por qué votar sí el domingo?
Yo creo que se ha dicho muchas veces que es preferible una paz imperfecta a una guerra perfecta. Ya nosotros vivimos en carne propia los granadinos cómo fue dura la guerra, cómo se perdió el tejido social, ya vimos cómo murieron muchos estudiantes, muchos campesinos, muchos soldados, muchos paramilitares. Ya tenemos que poner un alto en el camino de que no nos sigamos matando entre los colombianos, que si votamos por el sí a la paz, van a caber todos los colombianos en un mismo país y no vamos a tener que acudir a las armas para solucionar el conflicto. Yo creo que con estos acuerdos de La Habana, los colombianos vamos a aprender a solucionar los conflictos mediante el diálogo, mediante la salida política, mediante la tolerancia. Creo que nosotros como granadinos que vivimos la guerra, y en este caso como educador y como jefe de núcleo que lo viví en ese momento, en los años de la guerra en Granada, fue muy duro. Por eso creemos y tenemos la autoridad moral para decirle a la gente que vote sí a la paz, no a la guerra. No comamos cuento y no nos dejemos engañar de aquellas personas que no han padecido la guerra, de aquellos asusadores que no han padecido la guerra, de aquellos asusadores que han utilizado esta situación para no conseguir la paz. Los colombianos vamos a dar un paso trascendental el día domingo con una votación masiva donde queremos la paz. En el año de 1957 votaron masivamente los colombianos por la paz. Esa guerra fratricida entre liberales y conservadores llegó a un punto de no retorno. Por eso, este domingo vamos a votar masivamente por el sí a la paz. Démosle esa oportunidad a los niños de Colombia, a las generaciones venideras, de que Colombia esté en paz. Nosotros que venimos de la guerra, que nos tocó vivirla en carne propia, que nacimos con la guerra, vamos a darle oportunidad a esos niños de Colombia, a esos jóvenes de Colombia, de que construyamos una Colombia en paz. No más niños para la guerra, no más soldados para la guerra. Que esa inversión que se come la guerra, la invirtamos en la parte social y salgamos adelante. No nos dejemos engañar de infundios y mentiras de que vuelven los diablos a Granada. Eso es mentiras. Hay unos acuerdos serios del gobierno nacional, hay una comisión de verificación, como dijimos acá, de la comunidad internacional. Hay un seguimiento al proceso de paz en Colombia. La FARC se ha comprometido seriamente a salir adelante y a la participación política para dirimir los conflictos por la vía del voto y la negociación política. Ya es hora de que Colombia le apueste a la paz y en buena hora en Granada tenemos que votar masivamente por el sí a la paz, porque Granada debe ser un territorio de paz como lo ha sido. Ya padecimos la violencia y por eso invito a los granadinos a votar masivamente por el sí a la paz, no a la guerra. Bueno, Francis, ya para cerrar este programa, ¿usted por qué considera que debemos votar sí el domingo? Bueno, pues primera medida, vamos a votar el domingo sí, porque pasaremos de aquí en adelante a escuchar al otro. Un elemento que prácticamente creo que sí es una de las primeras causas de la violencia en Colombia, es no aprender a escuchar al otro, en miles de formas. Hoy me di el lujo de escuchar durante más de una hora los argumentos del no del principal promotor en Colombia, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. Me di el lujo
de escucharlo atentamente, analizar cada una de sus posiciones y dejarme seducir de pronto por sus argumentos. Pues desafortunadamente no para él por lo menos, no me logró mover en mi inmensa necesidad de paz, en la inmensa necesidad de paz que quiero y que queremos ver en Colombia. Desafortunadamente en Colombia, cuando nos han encontrado a muchos sectores políticos hablando de los derechos humanos, hablando de los derechos de los ciudadanos, hablando de las distintas formas como es violado en cada uno de los ciudadanos el derecho a la salud, el derecho a la educación, inmediatamente el primer elemento para señalarnos es que usted está pensando raro, usted parece guerrillero. Yo creo que con la desmovilización de la guerrilla, por lo menos yo ya no me le voy a parecer a ninguno de ellos, porque la única arma que tenemos es la palabra, y esa palabra podrá tener validez de aquí en adelante. La controversia será un acto legítimo que nos podrá llevar a dirimir, por lo menos, y a encontrar consensos de lo que por lo menos es más conveniente. Es esa la situación por la que yo personalmente votaré sí, e invitaría a todos aquellos a que nos acompañaran. Aún así, si consideran que su aporte es un no, pues bienvenido también, porque es que justo ese es el ejercicio de la democracia, donde nos encontremos las opiniones diferentes y podamos negociar a llegar a un consenso dentro de unas normas o reglas de juego legítimas y en las que nos podamos encontrar de forma igualitaria a una conclusión que por lo menos pueda llevar a un buen término. Entonces ese es justo el ejercicio, ni siquiera el hecho de desestimar la otra opinión, esas son válidas y es necesario también tenerlas en cuenta, pero hay que hacer un ejercicio de opinión que pueda ser libre, que pueda ser espontáneo y que pueda ser tranquilo. En esa forma es donde realmente nacerá la paz, es desde ese punto de vista que podemos garantizar por lo menos que en Colombia se haga una paz más allá de un silenciamiento de fusiles, armas, cuchillos y miles de formas de violencia que se puedan generar en el país. El uso de la palabra, el ejercicio de la palabra y finalizar el uso de las armas como extensión de la política. Bueno, yo quisiera terminar como con unas reflexiones. La primera es que nos llevan un montón de años diciéndonos que las FARC era el gran problema de este país. Y ahora que está la posibilidad de desarmar a las FARC y de que eso se acabe, ya nos están diciendo que eso no soluciona los problemas de Colombia. Entonces pensemos en eso despacito. Lo otro es que los medios de comunicación, las dinámicas de la guerra que han enfermado esta sociedad y muchas circunstancias han llevado a que desde diferentes aspectos se cree un monstruo, aunque realmente pues ese monstruo se ha dejado ver, pero vemos al guerrero como un monstruo. Entonces el paramilitar es un monstruo terrible, el guerrillero es un monstruo terrible, los soldados en su momento y por las cosas que hacían también fueron monstruos terribles, lo mismo que a veces la policía. No se nos puede olvidar que esos que a veces tildamos como monstruos terribles también son nuestros hermanos, también son nuestros primos, también son nuestros vecinos, también son nuestra gente. Es decir, es que detrás de esas armas y detrás de esos grupos armados también hay personas, también hay seres humanos a los que tenemos que aprender a perdonar, a los que tenemos que aprender a acoger, a los que tenemos que darles una oportunidad de una cosa distinta en su vida, porque a lo mejor no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros y solamente les ha correspondido ese camino. Entonces recuperemos los seres humanos que están en la guerra, dejemos de ver esos monstruos en ellos y demos una visión un poco más humana sobre este asunto. Lo tercero que quería decir es que ya pues hay gente que dice que estos acuerdos de paz que no son una buena solución para Colombia.
Puede que no sea el mejor acuerdo, puede que sea imperfecto, puede que tenga muchas deficiencias, vale. Pero el único elemento perfecto que de verdad nos puede transformar como país es el perdón, no más, no el odio, no el miedo, no la desconfianza, no la venganza, no la justicia, que es una venganza institucionalizada así, tal y como algunos la pretenden, que no es la justicia para evitar la guerra, sino la justicia para evitar la paz. No, esa justicia no nos sirve. La justicia que evita la paz no sirve, esa no es una buena justicia. Lo único que transforma este país es el perdón. Y el domingo tenemos la posibilidad de ir a las urnas para marcar una X sobre una hoja con el potencial de reconciliar este país, pero sobre todo con el potencial de salvar miles de vidas a futuro, de evitarnos miles de muertos, de evitarnos miles de viudas, de evitarnos miles de dolores y de tragedias como las que nos ha tocado padecer. Piensen en eso, por favor, tengan muy claro eso y no se dejen llenar la cabeza de cucarachitas y no dejen de perder de vista lo que es más importante, que es la vida, que es la felicidad, que es el amor, que es el perdón que libera tanto a víctimas como a victimarios, y es el perdón que libera a las nuevas generaciones de tener que ir a la guerra a cobrar venganzas y a cobrar afrentas de sus antepasados. Esa es la única herramienta que tenemos para transformar este país. Este acuerdo que tenemos entre manos, que se firmó entre gobierno y FARC, no vale nada si todos y cada uno de nosotros no tenemos la paz primero en nuestro corazón y no tenemos la capacidad de perdonar a quienes nos han hecho tanto daño y de esta manera poderles ofrecer una nueva oportunidad para ellos, pero sobre todo para nosotros, para nuestros hijos, para el futuro, para que tengamos un mejor país de acá en adelante. Con esta última reflexión quiero entonces agradecer muy especialmente a Jesús María Gómez, que nos ha acompañado esta noche, a Francis García, a Faiber Salazar en cámara, a Alexander Giraldo, el amigo Chicharra en Mixer, agradecer a la emisora Granada Estéreo, al canal Baos TV por darnos esta oportunidad de estar aquí, y a todos ustedes que han tenido la paciencia casi heroica de chupar este ladrillo por tanto tiempo a través del canal local y de la emisora Baos TV. Pero no puede ser de otra manera porque este tema nos apasiona mucho y es demasiado importante para los destinos de este país, y esperamos que mañana sintonicen a la misma hora después de la misa y los avisos el programa con este experto que nos viene a explicar el tema de garantías. ¿Qué nos garantiza de que el gobierno y las FARC sí van a cumplir esto que está aquí escrito? Muchas gracias, nos vemos mañana, tengan una feliz noche todos y que descansen mucho.